Bendiga a mis hermanos. Es un placer nuevamente, como siempre, estar entre ustedes para adorar a nuestro Señor. Dios les bendiga, sí, hermanos. Pues el tema en esta ocasión, pervertir o pervertidores de la palabra de Dios. Hermanos, la palabra pervertir sabe que puede tener varios significados. Pervertir, ¿verdad? En cuanto podemos decir, en cuanto a una persona, podemos decir de un joven, por ejemplo, pues ese joven tenía muy buenos modales, ¿verdad? Muy buena educación, por decir, ¿verdad? Pero pues se juntó con tal persona y lo pervirtieron, ¿verdad? Cambiaron sus costumbres, cambiaron sus palabras, etcétera, ¿verdad? Esa es una forma de aplicar esta palabra, ¿verdad? Este significado. Pero por supuesto que estamos también viendo en cuanto a las escrituras, ¿verdad? Pervertidores de la palabra de Dios. ¿Sí? Hermanos, en esta ocasión me gustaría que consideráramos por lo menos dos ejemplos. ¿Sí? Este dibujo que está ahí, ¿verdad? Pues se supone que está representando a un rey, al rey Acaz. Y vamos a ver una historia bastante interesante, pero pues algo triste, porque este rey pues sabemos que no fue fiel a Dios. Y él pervirtió los mandamientos de Dios de una manera terrible. Como muchos reyes del pueblo de Dios lo hicieron también. Para empezar, pues tenía este versículo, 2 de Corintios, que tengo en la pantalla, 2:17, dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Sí? Hermanos, la palabra medrar quiere decir sacar ganancia, ¿verdad? De alguna manera ganar algo, no precisamente quizás dinero, pero alguna otra cosa, cualquier cosa, sacar ventaja, ¿verdad? Hacer negocio de cualquier manera, falsificando o cambiando la palabra de Dios. ¿Sí? Pero dice las Escrituras, Pablo está diciendo, nosotros no somos así, ¿verdad? Los hijos de Dios, por supuesto que no nos dirigimos de esa manera, ¿verdad? Eso sucede en el mundo, ¿verdad? Aquellos que cambian las Escrituras. Bueno, pues medran falsificando la palabra de Dios. Este pues va a ser el tema en esta ocasión. Aunque nos vamos a estar enfocando, como les decía, en esas dos historias, les voy a pedir, ¿verdad?, que pongamos atención en aquella historia del rey Acaz. No aceptemos pues ninguna imitación del Evangelio. Debemos de permanecer como siempre lo hablamos, ¿verdad? Recordamos, porque en todos los lugares de la Biblia viene eso. Ya veamos una enseñanza u otra, ya veamos el Nuevo Testamento o el Antiguo, siempre, ¿verdad?, llegamos a esa conclusión. Que debemos estar en ese buen camino y no cambiar ni aceptar imitaciones del Evangelio de Dios. Bueno, pues así les invito a que busquen en su Biblia, por favor, Segunda de Reyes, en el capítulo 16. Vamos a comenzar a leer ahí sobre este rey Acaz, rey de Judá. Ustedes sabrán, hermanos, que en este tiempo había dos reinos, ¿verdad?, en el pueblo de Dios. Era Israel y era Judá. ¿Saben ustedes que si vemos las Escrituras, hasta donde yo he estudiado, y creo que así es, si no alguien me puede corregir, ningún rey del reino de Israel fue fiel a Dios? Todos los reyes que sirvieron a ese reino de Israel fueron infieles. No hicieron la voluntad de Dios de ninguna manera. Al contrario de Judá, bueno, pues ¿qué creen ustedes? ¿Habrán sido todos fieles a Dios? Pues no, tampoco. ¿Fueron algunos quizás la mitad de aquellos reyes? ¿O un poco menos de la mitad aún? Algunos 8 reyes de aquellos
20 aproximadamente reyes de Judá. Se nos dice en las Escrituras que fueron fieles a Dios. Acaz, como les he mencionado, no fue fiel. Al contrario, vamos a ver lo que él hizo. Acaz, rey de Judá, anduvo en el camino de los reyes de Israel. Por eso, hermanos, se refiere así al camino que anduvo. Porque los reyes de Israel anduvieron, ¿verdad? Siempre, en todo momento, errando en cuanto a las cosas de Dios. Pero bueno, nos dice específicamente de este Acaz, Segunda de Reyes 16, del 1 al 4, dice, en el año 16 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años, y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios, como David, su padre. ¿Sí? No es que David haya sido su padre, lo hemos visto en otras ocasiones, porque de muchos reyes se expresa así. Regularmente dice, aquel rey hizo la voluntad de Dios como David, su padre. ¿Verdad? Pero esto fue lo contrario, no hizo como David. Antes, dice el versículo 3 y el 4, antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los ojos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Este era el tipo de pensamiento, el tipo de servicio de este rey del pueblo de Dios. Era el plan que los reyes fueran fieles, porque saben que cuando leemos también la historia de los reyes, regularmente, según fuese el rey, también lo era el pueblo. ¿Sí? Si aquel rey era infiel, mucho pueblo iba atrás de él. Si un rey era fiel, también muchos del pueblo ¿verdad? Permanecían en la fidelidad a Dios. Pues aquí nuevamente vemos todo esto que estaba haciendo, sirviendo, adorando a dioses paganos en todo lugar. También allá en las crónicas nos habla, ¿verdad? Allá en las crónicas menciona que pasó por fuego a sus hijos, plural, no singular como aquí, ¿verdad? Así que pasó uno, sí, pero pasó más de uno por el fuego. ¿Sí? Qué terrible. ¿Ustedes saben lo que es eso? Quemarlos. Porque había un Dios que supuestamente, ¿verdad? Así lo agradaban, quemando a sus hijos. Así que esta fue también la maldad que hizo este rey. Algo terrible en verdad, y era el dirigente o el líder del pueblo de nuestro Dios allá en Judá. Bueno, pues hubo un momento, hermanos, en que el rey de Siria se levantó contra Acaz. Aunque no pudieron vencer, no pudieron entrar, no pudieron tomar, ¿verdad?, esa ciudad en donde estaba el rey. Pero bueno, sabía y esperaba que quizás aquel rey volvería nuevamente, porque él pidió ayuda. Aunque se dice, ¿verdad?, que fueron y no tomaron la ciudad, no pudieron, él pidió ayuda a otro rey, el rey de Asiria, para vencer pues y terminar con este peligro que estaban ellos pasando. ¿Sí? Acaz mandó embajadores, nos dice las Escrituras, vamos a leer ahorita el 7 y el 8, al rey de Asiria pidiendo esa ayuda. ¿Verdad? Nos dice, pues, leamos el 7 y el 8, no vamos a estar leyendo todos los versículos, ¿verdad? Para no tomarnos tanto tiempo, pero dice, entonces Acaz, dice el versículo 7, envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová,
y en los tesoros de la casa real envió al rey de Asiria un presente. ¿Sí? Fíjense ustedes lo que está diciendo el rey del pueblo de Dios, Acaz. Yo soy tu hijo, le está diciendo a un rey que no es del pueblo de Dios. Aquellas naciones, ¿verdad? Que pues Dios no quería que su pueblo fuera como las naciones. Su pueblo era un pueblo único, diferente, apartados del mal deberían de ser. Pero ahí está poniendo todo su rigor, todo su amor, toda su entrega a aquel rey de otra nación. Yo soy tu hijo, le dice. ¿Verdad? Algo terrible, en verdad, lo que estaba haciendo este hombre. Además de esto, como acabamos de leer, tomó aquel oro, aquello de valor que encontró en el templo, para darlo como regalo a aquel rey. Fíjense ustedes. ¿Recuerdan aquella historia en el libro de Daniel, en donde Nabucodonosor también saqueó el templo de Dios, sacando aquellos vasos de oro que se usaban para adorar a Dios, ¿verdad? Y lo usó un hijo de Nabucodonosor, después de que él murió. Y fue rey después, y él tomó aquellos vasos para tomar él y aquellos que estaban con él, y se emborracharon tomando de aquellos vasos del templo de Dios. Pues era algo terrible, ¿verdad? Sacar aquello sagrado, aquello que era de Dios y tenía un propósito muy específico para adorar a Dios. Claro que era muy serio, y ahí fue cuando aquel rey vio una mano escribiendo en la pared, ¿verdad? Y se turbó aquel rey. Pues podemos pensar algo similar, ¿verdad? Está ahí sacando las cosas que se encontró ahí. Bueno, en este dibujo vemos que está cerrando una puerta, y ahorita eso tiene significado, porque ahorita lo vamos a leer, ¿sí? Está cerrando una puerta y vemos ahí tirados como esa lámpara que se usaba, ¿verdad? Porque acabamos de leer que él saqueó, ¿verdad? Sacó oro de ahí para llevar un regalo y poder convencer al rey para que les ayudara en contra de sus enemigos. Algo terrible verdaderamente. Encontramos que debía más bien este rey arrepentirse, pedir perdón a Dios y confiar y pedir a Dios el rescate, la salvación. Si él dejara todo aquella maldad, Dios prometía que estaría con ellos y los cuidaría y los salvaría de sus enemigos. Bueno, pues hizo todo lo contrario, ¿verdad? Acaz, después que este rey verdaderamente fue y sí le ayudó, estos embajadores que llevaron el regalo, ¿verdad? Se los entregaron y después aquel rey sí fue y venció a aquellos que agobiaban a Acaz, podemos decir. Y bueno, pues Acaz fue personalmente a agradecer al rey de Asiria por su ayuda. ¿Sí? Parece que era una distancia bastante larga, aquello que este rey viajó, pero eso no es ¿verdad? Lo formidable, sino lo que hizo Acaz después. Se dice, esos son comentarios, ¿verdad? De algunos, porque no nos dice claramente las escrituras, aunque nos da algunas indicaciones. Se dice, pues, que juntos adoraron en el altar de estos dioses paganos que tenía aquel otro rey, aquel rey de Asiria que le acababa de ayudar. Fue pues a él y adoraron juntos, ¿sí? El rey de Siria más bien, ¿verdad? Asiria fue el que lo atacó. Bueno, bien pues, en Segunda de Reyes 16, en el versículo 10 vemos así. Versículo 10, después fue el rey de Acaz a encontrar a Tilgal Pileser, rey de Asiria,
fue el que le ayudó, perdón, en Damasco, y cuando vio al rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Fíjense ustedes, entonces lo que está sucediendo, no era, les digo, no era algo extraño que viajara tanto, sino lo que hizo. Él al estar ahí con este rey para agradecerle, bueno, vio un altar, lo usarían quizás, porque hay versículos que nos enseñan mucho aquello que hizo Acaz mal, adorando a dioses paganos, ¿verdad? Pues estando allá con el otro rey, pues quizás hubiese así sucedido. El caso es que él vio que el altar sería algo muy magnífico, sería algo muy grande, muy bonito en sus ojos, ¿verdad? Pero él lo vio y quizás hizo un dibujo o algo, tomó las medidas, la descripción y lo mandó a Urías, ¿sí? Al sacerdote Urías, para que hiciera uno igual. ¿Qué es lo que Dios había mandado? Pues Dios había mandado ciertas maneras y lo entendemos y lo sabemos perfectamente. Que Dios les había dicho, ¿verdad? Allá en el templo, de tal manera, de tal forma, en tal lugar, tal animal y de todas las especificaciones para adorar y agradar a Dios, pero está ahí cambiando, ¿sí? Está pervirtiendo, pues, las enseñanzas de Dios, las órdenes de Dios, sus mandamientos, su palabra. Una y otra vez, parece ser que en este rey no hay una pizca, ni un poquito de obediencia a Dios. ¿No? Todo lo que leemos sobre Acaz es constantemente mal y mal y mal, pervirtiendo los mandamientos de Dios. Pues fíjense lo que dice del 11 al 16. Urías, pues, fue pervertido por Acaz. Saben que, antes de leerlo, les voy a comentar que en el libro de Isaías se menciona a un Urías y se dice, ¿verdad?, que es este mismo Urías. Se piensa que es este mismo Urías. Que en un tiempo él era fiel, era sacerdote del pueblo, ¿verdad? Pero este rey parece ser que lo desvió, ¿sí? Así que ahora aquí vemos esa maldad de Urías ocasionada por el rey que regía el pueblo de Dios ahí en Judá. Dice del 11 en adelante: y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó al rey, el rey a él, y ofreció sacrificios en él. Y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová, en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías, diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra, y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirá sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Wow. Pues aquí vemos a Acaz cambiando todo completamente. En lugar de seguir las enseñanzas de Dios, las especificaciones de Dios, ahí está Acaz cambiando todo. Un
lugar para aquellos sacrificios según su agrado, ¿verdad? Lo que mandó a Urías. Y ahora le dice cómo va a ser y cuándo va a hacer aquellos sacrificios y cómo y cuándo, ¿verdad? Y Urías no tuvo aquel valor de decirle, no, Señor, pero mi rey, esto no es lo que Dios manda. ¿Cómo yo puedo participar contigo pecando en contra de Dios? Poniendo un poco de resistencia a aquello que el rey decía o enseñaba o estaba pervirtiendo. Pues no. Dice que Urías hizo todo conforme lo que le dijo el rey, no conforme lo dijo Dios. Vemos pues esta perversidad llegó al pueblo. Y dice así, ¿verdad? Así precisamente está diciendo, harás el sacrificio del pueblo entero, no nada más de él, sino los sacrificios del pueblo. Pues todo eso, ¿ustedes creen que tendría algún valor? ¿Algo bueno? ¿Que Dios se agradaría de un solo sacrificio que ahí se hizo? ¿De un solo holocausto, una libación, como dice ahí? Todo ese sacrificio de diferentes maneras que se daba a Dios, ¿se habrá agradado a Dios? De ninguna manera. Sabemos que Dios se agrada de la obediencia, de cuando hacemos las cosas según sus mandamientos. Aunque nos parezca algo aburrido, o que nos parezca algo muy sencillo, o que no nos guste aquello, eso es lo que Dios pide. ¿Quiénes somos, verdad? ¿Quiénes somos para cambiar algo de lo que Dios nos manda? Los mandamientos son de Dios y solamente Dios puede cambiarlos. Ningún hombre puede cambiar o cancelar o transformar en lo mínimo un mandamiento de Dios. ¿Sí? De otra manera, estaremos pecando y Dios no se agradará. Pues qué perversidad vemos así la de este rey Acaz. Además, no solamente esto, fíjense ustedes lo que también nos dice del rey Acaz. Pero ahora los invito a ir al libro de Segunda de Crónicas para leer esto, por favor. En Segunda de Crónicas también nos habla de las historias de los reyes. Regularmente al final de cada historia, en el libro de los reyes nos dice, y las demás cosas que hizo este rey están escritas allá en el libro de las Crónicas. Nos hace referencia a estos libros. Y en el libro de las Crónicas dice, y las demás cosas que hizo este rey están en el libro de los reyes. Entonces tenemos esas dos referencias sobre los reyes, ¿verdad?, del pueblo de Dios. Principalmente, pues, estos dos libros. Nos dice, pues, que además de todo lo que hizo Acaz, cerró las puertas de la casa de Jehová. Eso es lo que yo les decía que podíamos estar ahí, se está representando eso, ¿verdad? Está como cerrando aquella puerta. Pero veamos qué es lo que quiere decir. Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo del 22 al 25. Leamos, nos dice, además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. ¿Sí? Bueno, pues estuvo pecando más, es lo que nos quiere decir, ¿verdad? Además de todo lo que hacía, pues pecó más, aún mayor pecado, dice el 23, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, que le habían derrotado. Y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria le ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina, y la de todo Israel. Entonces, esto es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Todo el mal, el sacrificio. Por eso se dice que probablemente cuando haya ido con aquel rey que le ayudó para agradecerle,
Y aquel rey teniendo dioses paganos, bueno, seguramente ahí también adoró, ¿verdad? No sería la excepción de este Acaz, ¿sí? Su mente, pues, su servicio era algo muy, muy malvado. Nos sigue diciendo el 24 y el 25, dice, además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios. ¿Y qué hizo? Dice, y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová. Y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Hermanos, sacó, no solamente, ¿recuerdan? Sacó aquello de adentro, aquello de oro, y lo quebró. Algo que era de Dios, para el servicio a Dios, la adoración, el culto espiritual, ¿verdad? El culto que Dios mandaba en ese entonces. Imagínense ustedes, a tal punto llegó este rey. No solamente eso, sino que dice que cerró las puertas. No quiere decir precisamente que las haya cerrado físicamente, aunque sí, bien pudo haber sido, que nadie pudiera entrar ahí, ¿verdad? Pero habiendo sacado aquello que se necesitaba para hacer aquel culto y no teniendo aquellas cosas dentro del templo de Dios para hacer aquel sacrificio y adoración a Dios, pues no se podía. Está cancelándolo, ¿verdad? O está cerrando las puertas a aquel servicio a Dios. Pues dice, la cerró. ¿Cuánto tiempo estaría cerrada esas puertas para hacer la adoración a Dios correctamente? No sabemos. Dice que este rey reinó 16 años. Bien pudo haber sido 16 años que estuvieron cerradas las puertas, ¿no? Algo terrible, ¿sí? Algo verdaderamente terrible. Nos está hablando, ¿verdad? No nos está diciendo que acá se hizo algo bueno. Al contrario, algo muy malo, ¿sí? Pues esta es la historia, hermanos. De tal manera, ¿verdad? Se cambió, ¿sí? De tal manera se pervirtió la palabra de Dios. Y mencionaba, ¿verdad? Que en muchos lugares en las Escrituras, pues vemos a diferentes hombres haciendo cosas similares, ¿verdad? Todos los reyes de Israel, muchos otros de Judá. Aún en el Nuevo Testamento nos mencionan, ¿verdad? Hombres así, personas así. Y hoy en día, hermanos, encontramos en el mundo también. Y no tienen que ser cosas terribles o grandísimas. Simplemente con cambiar la palabra de Dios, ¿ah? Es un pecado. El poner otros mandamientos es algo que no es agradable a Dios, ¿verdad? Bueno, pues les había dicho que íbamos a ver dos ejemplos. Este era sobre este rey. Y ahora vamos a recordar un poco allá en el tiempo de Moisés, ¿sí? Moisés, ustedes sabrán, hermanos, no sé si recuerden, pero allá en el Antiguo Testamento se nos enseña que Moisés juzgaba los asuntos del pueblo, todos los problemas, porque Dios les daba mandamientos, ¿verdad? Y había casos cuando surgían desacuerdos, ¿verdad? Algo que se tenía que resolver entre el pueblo, pues Moisés juzgaba ante ellos, según la palabra de Dios. Pues Dios manda esto, arréglenlo de esta manera, ¿verdad? Dios daba leyes que si alguien se robaba un animal, o que si se perdía y el otro lo encontraba, tenía que regresárselo, que si se quedaba con él, bueno, pues fácilmente la palabra de Dios manda que se lo regreses, ¿verdad? Así juzgaba con la palabra de Dios al pueblo todos los asuntos. Pues llegó un momento, ya estaban, ¿verdad? En el desierto, ya habían salido, por supuesto, de Egipto, y el pueblo creció, eran muchos, ¿verdad? Y era mucho, dice que
todo el día se pasaba Moisés haciendo estos juicios, ayudando al pueblo en todas estas cosas. ¿Sí? Muy interesante. Así que era mucho trabajo, de verdad, todo el día estar en eso, día con día. Bueno, pues el suegro de Moisés le aconsejó algo muy sabio, ¿verdad? Quizás haya visto el cansancio o el demasiado trabajo que era para Moisés, pero no escuchamos, no leemos que Moisés se hayase quejado de alguna manera. No, sino que fue un consejo de parte de su suegro y fue algo bueno. Les invito a que vayamos ahora al libro de Éxodo, por favor, en el capítulo 18. Vamos a ver aquello que el suegro de Moisés le dijo. ¿Sí? Éxodo 18, del 17 al 22. Y vamos así entrando, ¿verdad?, a esta otra historia y viendo cómo también se llegó a una perversidad del plan de Dios o de la palabra de Dios. Del 17 en adelante nos dice: entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Así que no le está diciendo a Moisés que está haciendo algo malo. Mal haces, o sea, de esta manera, de que tú solo tengas este trabajo. ¿Sí? Desfallecerás. Y dice el 19: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tu pueblo por el pueblo delante de Dios. Y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Además, escoge de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán a ellos contigo. Entonces, este es el consejo que le está dando. Mira, escoge a hombres verdaderamente, ¿verdad?, buenos, que no sean ávaros, o sea, para que no vayan a aceptar dinero para hacer una decisión a favor de alguien, ¿verdad? Enséñales cómo deben de juzgar, que ellos juzguen los casos pequeños, lo sencillo, y si hay algo difícil, pues que lo traigan a ti. Así, ¿verdad?, estará todo mejor. No habrá tanto carga en él y en el pueblo, ¿sí? Quizás podemos imaginarnos largas filas de las personas esperando hablar con Moisés durante el día. Así habiendo muchos jueces, porque así les podemos llamar, ¿verdad? Iban a hacer aquellos juicios entre el pueblo. Bueno, aquello se movería seguramente más rápido. Ya no estaría ahí el pueblo esperando. Este es el consejo que le dio al suegro y así lo hizo. Y Dios estuvo de acuerdo, ¿verdad? No nos dice las Escrituras que hayase estado nuestro Señor en contra de aquello. Hubo aquellos jueces, podemos pensar, desde este momento. De esta manera, ¿sí? Seguía pues juzgando Moisés, como quien dice, porque él les enseñaba y él, podemos pensar, que supervisaba aquello que se estaba haciendo. Bueno, pues el pueblo de Dios tenía jueces, porque ese era el plan de Dios. Después Dios dio este mandamiento, ¿sí? Dios les dio este mandamiento. Nos dice en Deuteronomio 16, 18 y 19. Deuteronomio, acompáñenme por favor.
un poco más adelante. El quinto libro de la Biblia, Deuteronomio número 16, 18 y 19. Dice: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades de Jehová tu Dios, que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. ¿Sí? Entonces no podían hacer una decisión. Aquellos que iban a hacer juicio no podían favorecer a uno o al otro. No deberían de favorecer al pobre ni favorecer al rico, por supuesto. ¿Verdad? Ni sentir más de ninguna manera. Hacer un juicio justo, un justo juicio, es tomar la ley y aplicarla por igual, la ley de Dios. Así debe ser, aún fíjense, en las leyes del hombre, terrenales, aún debieran de ser así. Ese es el propósito. ¿Saben ustedes que hay un símbolo, ¿verdad?, para las leyes del país, por lo menos en este país? Quizás en otros también, no lo sé, ¿verdad? Pero es una mujer con los ojos tapados. ¿Sí? Esa es la justicia, o representa la justicia del país, que no debe ver a la persona. Así debe funcionar. Lamentablemente, en la ley del hombre, pues el hombre no es justo. Y muchas veces se hacen decisiones a favor de alguien, o uno u otro, ¿verdad? O decisiones políticas, etcétera, lo cual no debe suceder. Y mucho menos en las cosas de Dios. Ni se nombre aquello, ¿verdad? Pero es así. Esa es la idea, y es una buena idea. Como si tuvieran tapado los ojos, sin ver a la persona, si es alto o chaparro, o flaquito o gordo, o con peloncito, ¿verdad? Debe ser la justicia igual para todos, ¿verdad? No mirando. Bueno, pues este es el mandamiento de Dios, que pusieran aquellos jueces, y ese era el plan de Dios. Así estuvo funcionando el pueblo de Dios por un tiempo. Venían y traían los asuntos a los jueces, y los jueces hacían aquellas decisiones, ¿verdad? Y todo marchaba y funcionaba como debía. Vemos en ocasiones en que en verdad aquellos jueces pues llegaron a ser extorsionados. ¿Sí? Eso sucedió y lo vamos a leer en un momento. Pero primero nos dice ahí en Deuteronomio 19:17. Entonces los dos litigantes, que son, ¿verdad?, los dos lados en cualquier juicio, por supuesto siempre tiene que haber dos lados para que haya un juicio. Los dos litigantes se presentarán delante de Jehová, o sea que Dios estaría mirando, por supuesto, todo aquello que hacían. Y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Los jueces, entonces, morían, ¿verdad? O algunos dejaban de ser jueces y se ponían a otras personas como jueces del pueblo de Dios. ¿Sí? Pero este es el mandamiento de Dios. Ahí están las ordenanzas para el pueblo. Pues algunos 400 años aproximadamente, algunos 400 años después de que se dio este mandamiento, Israel seguía teniendo jueces. Pero pronto eso cambiaría. Nos dice en Primera de Samuel, acompáñenme ahora por favor. Yo sé que estamos viendo varios versículos, ¿verdad? Y bueno, pues es la palabra de Dios y es necesaria para la enseñanza en esta ocasión. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo del 1 al 3. Nos dice así: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos
por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Algo terrible, ¿verdad? Hijos de Samuel, este profeta. Ahí está, pues, aquel tan buen ejemplo de este hombre, y pone a sus hijos, porque él ya era viejo, quizás ya no podía hacer aquel trabajo como antes. Todos envejecemos, ¿verdad? Y vamos sintiendo poco a poco ahí, ¿verdad? Los añitos, como dicen, ¿verdad? Entonces, bueno, él ya no se sentía capaz de hacer aquellas cosas y puso a sus hijos. Pero estos no hicieron, no fueron como su padre, más bien fueron sobornados. Nos podemos imaginar ahí, ¿verdad? Dice los nombres de estos, Joel, Abías, los nombres de los hijos de él. Y puedes imaginar, ten Joel, mira, ahí va este dinero para que me hagas favor a mí. Algo terrible. Estaban ahí torciendo, estaban ahí pervirtiendo el plan de Dios, sus mandamientos. ¿Nos damos cuenta de la maldad, verdad, que había? De la perversidad. Por ganancia de alguien, o por los sentimientos de otro, etcétera, cualquier situación que sea. Bueno, pues no fue todo lo que sucedió. Después vemos a todo el pueblo pidiendo aún algo peor. ¿Sí? En vez de tratar de corregir aquello, si estos hombres habían, ¿verdad?, recibido aquella extorsión, pues que pagaran, ¿verdad? O sea, ser castigados, que recibieran el castigo que tenían que recibir, que si se arrepintieran, si estaba en su corazón, pero seguir adelante con el plan de Dios, por supuesto. Eso es lo que siempre vemos, siempre en Antiguo y Nuevo Testamento. Siempre tenemos la oportunidad de arrepentirnos si un mal hemos hecho, ¿verdad? Bueno, pues leamos del versículo 4 y 9 y después el 19 y 20. Nos dice en el capítulo 8 aún. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, aquí tú has envejecido, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó, nos dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Entonces, por supuesto que aquí está el pueblo, pusieron de pretexto que estos jueces, que él ya era viejo, Samuel, y sus hijos no habían sido justos, así que mejor ponos un rey que nos juzgue, como todas las naciones. Ay, qué terribles palabras. Cuando Dios quería que su pueblo fuera diferente a las demás naciones, a los demás pueblos, ¿verdad? Diferente. El plan de Dios funcionaba, pero el hombre lo distorsiona, ¿verdad? Eso es lo que sucede.
Entonces, esta es lo que piden, danos un rey. No le agradó a Samuel, por supuesto, porque ¿quién era verdaderamente el que juzgaba en lugar de aquellos jueces? Dios. Leímos ahorita que la ley de Dios era, se presentarán los litigantes, los dos lados, y se presentarán ante Jehová, dice primeramente, y ante los sacerdotes y ante los jueces aquellos, ¿verdad? O sea que el Señor ahí estaba presente. Ese era un mandamiento, leyes de Dios. Así que Él es el que estaba verdaderamente juzgando. Cuando se hacía un justo juicio, obviamente, porque esa era la voluntad de Dios. Si se hacía un juicio injusto, entonces eso ya no era de Dios. No estaban siguiendo los mandamientos de Dios. Pues Dios era el que los juzgaba, el que los guiaba, pero ya no quería el pueblo eso. Ahora querían un rey y querían ser como las naciones, como todas las demás naciones, dicen. Algo terrible. Lo único, lo diferente, lo bueno del pueblo de Dios, ahora lo desechan. Dice Dios a Samuel, déjalos, no te han desechado a ti, me han desechado a mí, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, les permitió Dios eso. Por eso tuvieron reyes, porque Dios se los permitió, ¿no? Pero no era algo que le agradaba a Dios. No era ese su plan, sus mandamientos. Claro que Dios sabe todas las cosas. Y Él sabía que eso iba a suceder, ¿verdad? El hombre, pues, una y otra vez desobedece a la palabra de Dios. Pero estamos viendo estos ejemplos de perversidad completa de la palabra de Dios. El versículo 19 y 20 nos dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Fíjense. ¿Por qué dicen esto? Porque Samuel, obedeciendo a Dios, Dios le dijo, explícales, diles lo que va a suceder cuando tengan rey. ¿Cómo el rey los va a tratar? Pues ahí estuvo Samuel explicándoles, ¿verdad? Si lo leemos, dice, el rey va a tomar sus mejores tierras y las va a tomar para él. Y las va a tomar para sus servidores, para sus generales, ¿verdad? Sus principales. Y va a tomar a sus hijos y a sus hijas para la servidumbre de él, ¿verdad? O sea, va a tomar del pueblo todo. Esperen, esto va a ser así. Y entonces por eso contestó así el pueblo. No nos importa. Queremos un rey como todas las demás naciones y que vaya enfrente de nosotros en la guerra. En vez de querer que Dios fuese con ellos, ¿verdad? Qué mejor aliado, vamos a decir, ¿quién mejor para ayudarnos, para protegernos? Dios. Pero ellos ya estaban poniendo sus ojos, su vista, su esperanza en el hombre, en un rey. Como si el rey les fuese a ayudar a vencer. Bueno, pues, mientras el rey fuese fiel, mientras el pueblo fuese fiel, sí, Dios los cuidó, los bendijo, les ayudó. Tanto es el amor de Dios, ¿verdad? Que aunque Dios no estaba de acuerdo, no era el plan de Dios, pues aún los bendijo cuando tuvieron reyes. Sí. Estos son estos dos ejemplos que les quería mostrar, hermanos, de la perversidad de la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, pues debemos de imitar la fe de los fieles. Así como vemos, como hemos estado hablando en esta ocasión, de aquellos que en verdad pervierten la palabra de Dios, nos anima las Escrituras a seguir el ejemplo de aquellos fieles a Dios. Y hay muchos en las Escrituras también, por supuesto. Muchas enseñanzas, muchos hombres de gran fe, lo cual es un gran ejemplo para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y ojalá el mundo entero viniese a seguir esos mismos ejemplos que nos ha dejado nuestro Señor. Hebreos 13:7, por favor leamos ahí estos versículos.
de ánimo de parte de nuestro Señor. Hebreos 13:7 nos dice así: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Nuestro pastor, otra vez, es Cristo. Nuestro pastor es Cristo. Solamente. En la iglesia hay pastores, plural, ¿verdad?, que nos guían, que nos ayudan, que nos aconsejan, que son puestos por el Espíritu Santo. Y vemos la importancia, hermanos, de tener estos ancianos, estos hombres verdaderamente de fe, porque estos son ejemplos para nosotros también. ¿Sí? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Bueno, ahorita no tenemos ancianos aquí, ¿verdad?, de ancianos de la iglesia. Por eso es tan importante. Por eso dice las Escrituras, ¿verdad?, que si no tenemos ancianos, pues estamos deficientes. No en pecado, pero es el punto ideal para la iglesia del Señor. Así que por eso debemos de seguir orando por esto. Creamos, ¿verdad?, que seremos prosperados en la fe, en el conocimiento, en el amor, en número. Pero requiere la oración de cada uno de nosotros. Requiere la fe y el trabajo de cada uno de nosotros. ¿Sí? Tener ancianos, ver su buen comportamiento, su buen ejemplo y seguir ese buen ejemplo. Pues qué bien, ¿verdad?, que vemos a muchas iglesias del Señor en muchos lugares con ancianos, cumpliendo así perfectamente el plan de nuestro Señor. Sí. Bueno, pues, ¿saben ustedes? Regresando un poco a la historia, la primera historia que vimos, y ahora viendo los buenos ejemplos, ¿verdad? Después de la muerte de Acaz, de este rey que estuvimos viendo primero, reinó Ezequías fielmente ante Dios. Ezequías era hijo de Acaz. ¿Sí? Me gustaría que fuéramos a leer estos versículos, 5 versículos, nuevamente allá en Segunda de Crónicas, y veamos qué diferencia de lo que hizo este hombre, Ezequías, hijo de Acaz. Segunda de Crónicas, por favor. Nos dice, Segunda de Crónicas, en el capítulo 29, versículo del 1 al 5. Dice, comenzó a reinar Ezequías, siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. ¿Recuerdan? Este sí se dice que siguió el buen ejemplo de David. David pecaría, se equivocaría en varias ocasiones, sí, pero David siguió en el camino correcto nuevamente. Eso es algo bueno, un buen ejemplo para nosotros. Pues así hizo Ezequías. Dice el 3, del 3 al 5, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Qué diferente. Su padre había cerrado las puertas, había dañado aquello, lo había dañado de inmundicia, nos dice, y ahora llega su hijo a arreglar todo, ¿verdad? Qué bien,
Qué buen ejemplo, ¿verdad? Cómo es que no siempre los hijos siguen el ejemplo de sus padres. Y qué bueno que en esta ocasión fue así, ¿verdad? Porque aquellos padres, que el padre de él, perdón, Acaz, pues, muy mal ejemplo, ¿verdad? De lo peor, de los peores reyes que podemos leer en las Escrituras. Pero viene su hijo a corregir todo aquello. Ahí está abriendo las puertas. ¿Cuánto tiempo estarían cerradas si es que físicamente en verdad estaban cerradas completamente? Pues las repararon, las abrieron y arreglaron todo lo que se había desarreglado para seguir nuevamente el culto y el servicio a Dios fielmente. Hermanos, pues reparemos nosotros también. Si algo alguna vez no estuviera bien, con esa fe, con ese ejemplo, arreglarlo todo, ¿verdad? Porque esos son los ejemplos, esos son los mandamientos de nuestro Señor, ¿verdad? Con una gran fe, hermanos, que Dios nos manda y Dios nos da. Un contraste entero al verdadero ministerio y los falsos maestros. Allá en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón, regresando a 2 de Corintios, en el capítulo 4, Pablo nos hace una comparación, ¿sí? Ya nos estamos acercando al final, 2 versículos más, este y el que sigue. Pero nos hace aquí Pablo una gran comparación, ¿verdad? De aquellos que en verdad siguen a nuestro Dios en sus palabras y aquellos que pervierten, ¿verdad?, la palabra de nuestro Señor. Nos dice en 2 de Corintios, por favor vamos a buscarlo en capítulo 4, versículo 1 y 2 solamente, nos dice así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, no dejamos de trabajar y de esforzarnos, es lo que quiere decir, no desmayamos. Dice el 2, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. ¿Qué es lo que quiere decir el pecado? Muchas veces el pecado lo queremos hacer ocultamente, que no nos vean. Pero nada hay oculto para Dios. Pero así se le llama al pecado en ocasiones, ¿verdad? Como lo está diciendo aquí. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, o sea, de mal, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Sí? Entonces, esa es la manera que nos debemos de dirigir, lejos, ¿verdad?, de andar en estas cosas, de andar adulterando, ¿verdad?, o en lo oculto o vergonzoso, o adulterando la palabra de Dios. De ninguna manera. Al contrario, sino fielmente y claramente, ¿verdad?, porque eso es lo que nos dará la salvación, hermanos, ¿verdad? Y por último, Apocalipsis 3:8 nos dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Sí? Qué bien. Hablando de puertas, como lo vimos allá con el rey Acaz y su hijo que la abrió. Esta puerta es verdadera. Esta puerta es espiritual y es eterna. Dios nos abre una puerta para nuestra salvación y ahí debemos de entrar. Nadie podrá cerrar aquella puerta. Aún verdaderamente, solamente nosotros mismos. Si no queremos entrar, nosotros mismos cerramos nuestra puerta para poder entrar a la salvación, a la fe, a la luz, al reino de Dios. Pero nadie más.
Nadie nos puede cerrar aquella puerta para que no entremos, a solo que nos tardemos demasiado, ¿verdad? Como sucedió allá en el arca de Noé, en el arca de Noé, en el diluvio, ¿verdad? Que ahí estaba el barco, ahí estaba el arca, y aquellos hombres, bueno, pues ya nadie pudo entrar. Dios cerró la puerta, y aunque algunos hallasen arrepentidos ya viendo la lluvia y la inundación, no pudieron ya entrar, porque fue demasiado tarde cuando hicieron su decisión. Así mismo nos puede suceder hoy en día, o aquellos que no han venido al Señor. Así que por eso les animamos, si entre nosotros hay aún alguien que no ha venido al Señor, le animamos para que pronto venga, mientras esta puerta está abierta, y poder entrar y recibir esa salvación eterna. Entremos mientras esa puerta se mantiene abierta, hermanos, y no salgamos, no retrocedamos. Dice el hermano Marrero ya en Kissimmee, para atrás, dice, ni para agarrar vuelo, ¿verdad? No retrocedamos nunca, siempre hacia adelante, hacia enfrente, esforzándonos más y más por agradar a nuestro Señor. Dios les bendiga, hermanos, gracias por su atención. Ahora nuestro hermano Andrés nos va a dirigir un himno.